poder arrancar la prueba, sobre todo si el lunes no tenemos clases. Así que hay que ver varias diapositivas. Lo que sí creería que sí son más llevaderas, como que sean bastantes. Pero bueno, buenos días a todos. Buenos días a los que nos miren después desde la casa, en un horario que no sea a las 8 de la mañana, que el cuerpito lo note. Vamos a empezar la clase de hoy repasando, como siempre, los conceptos importantes que vimos en la clase pasada, que fueron: terminamos de ver lo que es el caché asociativo por conjuntos de n vías, vimos una estructura y vimos que la idea es lo mismo, que combina las ventajas del asociativo puro al hecho de tener menor cantidad de fallos, lo que genera una menor tasa de fallos, y una ventaja del caché de mapeo directo, lo que es que no requiere ni tantos comparadores como el asociativo puro, lo que lo hace más barato y más rápido. Entonces es un mix ahí. Y vimos que en general, tanto el asociativo puro y el mapeo directo son casos particulares. El caché asociativo por conjuntos, el mapeo directo vendría a ser un asociativo por conjunto de una vía, y un asociativo puro sería un asociativo por conjunto de todas las vías, que se puede según la cantidad de bloques que tenga ese caché. Y ahí está lo que les contaba recién: mayor asociatividad implica menor tasa de fallos, mayor tiempo de acceso y mayor costo. Esas son las conclusiones que podemos sacar de lo que es aumentar la asociatividad de un caché. Después vimos que todos los que son cachés asociativos, ya sea por conjuntos o puros, tenemos que definirle sí o sí una política de reemplazo de bloques, que implica que cuál bloque se va a reemplazar en el caso de que haya un fallo y haya que tener un bloque nuevo y no haya un lugar disponible, ya que si hay algunos lugares disponibles, porque hay algunos bloques inválidos, siempre se prefieren los bloques inválidos primero para ubicar ahí los bloques nuevos. Pero cuando no hay bloques nuevos, no hay bloques inválidos, tenemos que ver cuál sacamos. Y les mostré que hay varias políticas, cuál es la política ideal, o cuál sería la política ideal, y les mostré estadísticas también, y a fin de cuentas las estadísticas dicen que no hay mucha diferencia entre lo que es una política de reemplazo aleatoria o una política de reemplazo LRU, que es bastante buena, que es sacar el menos recientemente usado, no el último, y que ese sería un poquito mejor, pero es tan pequeña la diferencia y es tan simple hacer una política random que suele ser utilizada cualquiera de las dos, básicamente, porque son bastante parecidas. Después empezamos a ver qué pasaba con las escrituras, y vimos que con las escrituras, nótese, esto implica cualquier tipo de caché, ya sea mapeo directo, asociativo por conjuntos, como sea, con cualquier política de reemplazo, ya se empiezan a mezclar todos los conceptos. Hay que ver también qué hacen con las escrituras. Y con las escrituras tenemos dos políticas: write back y write through. Write through es escritura a través, en la cual la idea es que cuando se escribe en el caché, se escribe también en la memoria principal, y su principal ventaja es que mantiene una coherencia. O sea, los datos entre el caché y la memoria principal están siempre coordinados, siempre se mantiene el mismo dato, tanto en uno como en otro. Pero eso a su vez genera que las escrituras, todas, pagan la penalidad de acceder a memoria, porque significa que cada vez que yo escribo o quiero hacer una instrucción store, tengo que tener el tiempo no de acceso del caché, sino de acceso de la memoria. Y eso lo hace que sea prácticamente inviable, porque dijimos que pusimos toda la jerarquía de memoria para no pagar el acceso a la memoria lenta, y lo estamos pagando para mantener la coherencia. Entonces, suele ser poco usado el write-through, y para poder ser usado lo que se hace es agregarse un buffer, en el cual directamente cuando vamos a hacer una escritura, escribimos en el caché y escribimos en el buffer. Le decimos: buffer, por favor, sé tan amable de encargarte de, cuando puedas escribir en memoria,
escribirlo y yo mientras me desentiendo y sigo haciendo mi trabajo, lo cual ya empieza a generar otra mecánica de trabajo, porque creo que Rosalba ya había dicho de qué pasa si después quiero leer un dato que está en el buffer, eh, que no se escribió todavía en memoria principal. Y en general son bastante utilizados los caches de tipo write back. ¿Por qué? Porque directamente lo que se hace es escribir en el caché, marcar el bloque como modificado, hay un bit especial para eso que se llama bit de dirty, bit de sucio o de ensuciado, y directamente el bloque se copia a memoria cuando va a ser reemplazado. Entonces, hace que aumente la penalidad en caso de fallo, pero a veces, no siempre, porque implica hay que ver si el bloque eh, si ha sido modificado o no. Entonces, en general, estos cache write-back manejan un menor ancho de banda en memoria, son más rápidos en cierto modo, entonces suelen ser más usados. Después vamos a ver en realidad cuándo se usa más uno y cuándo se usa más el otro. Y en ambos cachés, y que se siguen mezclando con todo lo anterior, hay que ver lo que son las políticas de fallo de escritura. ¿Qué implica política de fallo de escritura? ¿Qué hacemos cuando vamos a escribir un dato y ese dato no está en el caché? ¿Lo traemos al bloque completo o no? Y en general vimos que con writeback conviene traerlo, ya que igual se paga la penalidad, y con write-through conviene no traerlo, ya que lo escribimos directamente en memoria y si lo necesitamos de vuelta, recién ahí pagamos la penalidad. ¿Preguntas con respecto a la clase pasada? Mateo ya hizo un spoiler en Discord de la clase de hoy, lo cual no hay problema, está bastante bueno. Rosalvo también había hecho un mini spoiler sin que se haya dado cuenta de la clase pasada. Están buenas esas cosas. Y hoy vamos a tratar de ver algunos conceptos nuevos y muchas cosas que me van a ir cerrando un poco algunas cabos todavía que tenemos sueltos. Bueno, ¿preguntas o se me durmieron? ¿O estamos bien? Bueno, Santiago, por lo menos no se me durmió todavía. Vamos a arrancar la clase de hoy viendo un modelo empírico que nos sirve para clasificar los fallos. Y el modelo se lo conoce en inglés y universalmente como las 3C, pero lamentablemente en español tenemos un problema y no son 3C. Pero bueno, ya hay que seguir adelante. Y la idea es que este modelo dice, vamos a poner categorías, vamos a clasificar los fallos que ocurren en un caché en tres tipos. El primer tipo de fallos son los fallos inevitables, que viene del inglés compulsory. Son fallos que no hay manera de evitar que ocurran. Sí o sí, siempre van a existir estos fallos. ¿Y qué son estos fallos? Son como dice ahí, es cuando ocurre el primer acceso a un dato o instrucción. Es cuando se va a pedir por primera vez un cierto dato. Y ojo, no es lo mismo que los fallos de cuando el caché está vacío y voy a pedir por primera vez un elemento, un dato que va a parar a ese lugar. No, tiene que ver con el dato en sí, o sea, el dato que uno busca, el dato del dato, no del bloque de caché. No sé si me explico. O sea, ¿se acuerdan el ejemplo cuando veíamos las palabras, el primer ejemplo, que vimos el acceso a la palabra 18, el acceso a la palabra 22, etcétera? En ese caso, teníamos muchos fallos, y eso era porque todos eran inevitables. O sea, ¿y eran inevitables en qué sentido?
yo voy a acceder a la palabra, yo necesito, el programa va a buscar la palabra 100 de memoria. Entonces, si yo esa palabra nunca antes la accedí y nunca antes la traje, es prácticamente imposible que ese dato esté en el caché. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué habría de estar si nunca antes la traje? Entonces, por eso es inevitable. No importa si el caché está vacío, está lleno, eh, o es asociativo por conjunto o por mapeo directo. Si yo jamás pedí la palabra 100, cuando pida la palabra 100, es muy probable que eso sea un fallo. ¿Está claro? Va por el lado del programa, no por el lado del caché. Como dice ahí el punto siguiente, los fallos inevitables casi que no dependen de la organización, dependen del programa a ejecutar. Si ustedes van a recorrer un vector de 10.000 elementos, en algún momento van a tener que traer esos 10.000 elementos, ¿entiendes? Pero si ustedes van por el elemento 5 y nunca accedieron al elemento 1000, bueno, cuando accedan al elemento 1000 van a tener un fallo, lo más probable. ¿Se entiende por qué es inevitable o cuáles son los fallos inevitables? Los fallos inevitables sí se los logra disminuir cuando se incremente el tamaño del bloque. Bueno, cuando hacíamos que el bloque sea más grande dado que accedíamos a un elemento, traíamos los vecinos, ahí sí estamos reduciendo los fallos inevitables. Y es la única manera que tenemos de, bueno, en principio no la única, la principal manera de reducir los fallos inevitables. Después tenemos los fallos, el segundo tipo de fallos son los fallos por conflicto. Ya los conocemos. Múltiples direcciones de memoria se mapean al mismo bloque de caché. Esto por suerte ya lo vimos un poquito, ya vimos cuáles son las soluciones. Por un lado se puede solucionar incrementando el tamaño del caché, porque cambia la función de mapeo, y por otro lado, la principal manera de evitar los fallos de conflicto es incrementar la asociatividad, que conviene inclusive con márgenes decrecientes, pero por lo menos pasar del mapeo directo a asociativo por conjunto de 2 días lleva una gran reducción, una buena reducción de los fallos por conflicto. Y el tercer tipo de fallos que no vimos puntualmente, pero lo vimos medio implícitamente, son los fallos por capacidad. ¿Y qué son los fallos por capacidad? ¿O cuándo decimos un fallo por capacidad? Es cuando el caché no tiene la capacidad suficiente para contener todos los datos necesarios que tiene el programa, o que requiere el programa. O sea, es simplemente una cuestión de no me entran los datos. O sea, yo necesito manejar los datos del programa para los cuales entran en 16 bloques de caché y tengo 8. Entonces, sí o sí, voy a tener que empezar a mover los bloques, pero no es por una cuestión de que haya conflictos. Porque si tuviera 16 bloques, me entrarían todos y no tendría que mover nada. ¿Entiendes? No es que se mapean al mismo lugar, es que si tuviera más lugar, no tendría problemas. ¿Se entiende un poco los fallos por capacidad? Estos fallos, ¿cómo se solucionan? Es más fácil, incrementar el tamaño del caché. De esa manera, incrementando el tamaño del caché puede almacenar más información y, por supuesto, incrementar el tamaño del caché también se solucionan algunos fallos por conflicto, pero principalmente vamos a ver que se solucionan los fallos por capacidad. ¿Se entienden un poco lo que son las 3C? Que tenemos una I metida, pero bueno. Y les cuento también que en realidad este modelo también plantea que hay una cuarta C, fallos por coherencia, pero lo vamos a dejar totalmente en suspenso y lo vemos durante el tema 16. Yo les voy haciendo ahí un teaser trailer de lo que sería una cuarta C. Y acá hay un gráfico
dice Mateo, está en la tercera C, puede ser. Hay un gráfico acá de cómo sería estos fallos, en el cual en el gráfico vemos lo que es la tasa de fallos, por un lado, en función del tamaño de caché. Y lo que está dibujado son los distintos asociatividades, pero las asociatividades están puestas como un agregado. ¿En qué sentido? O sea, quiere decir que primero están todos estos que son los fallos para mapeo directo, ¿estamos? Que son los que están celestitos más claritos, y después se agregan los que son, lo que sería un asociativo puro de 4 vías, asociativo por conjunto de 4 vías, después se agregan lo que serían los asociativos por conjunto de 2 vías, y después se agregan los que serían los del mapeo directo, o asociativo por conjunto de una vía. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que este modelo no es teórico, es un modelo empírico, que lo que dicen es, partamos de simular un caché que sea infinito, o sea, lo más grande que se pueda, y que sea asociativo puro. Entonces, si es un caché que suponemos infinito, entonces no tiene fallo por capacidad. Y si es asociativo puro, no tiene fallo por conflicto. Entonces, todos los fallos que nos quedan son inevitables. Y a partir de ahí, empecemos a disminuirle la asociatividad. Y los fallos nuevos que aparezcan van a ser fallos por conflicto, porque el caché sigue siendo infinitamente grande. Entonces asumimos que no tiene fallos por capacidad. Y a partir de ahí entonces van viendo cuántos fallos empiezan a aparecer, por decirlo así, por cambiar la asociatividad. Y después hacen lo mismo, pero dicen, bueno, supongamos que sigue siendo asociativo puro y disminuyamos el tamaño, que ya no sea infinito. Entonces a partir de ahí empiezan a aparecer fallos y asumimos que esos fallos son por capacidad. ¿Se entiende más o menos cómo se construye este gráfico? Y lo importante, más o menos que se prueba un poco en el gráfico, es ver que, fíjense que a medida que uno aumenta el tamaño del caché, van disminuyendo los fallos y van disminuyendo todos los fallos en consecuencia. Porque si se fijan, digamos, la mayor componente de la tasa de fallos son los fallos por capacidad. Lo que significa que el caché necesita más datos de los que puede almacenar. ¿No? Y fíjense también otra cosa que vimos un poco cuando vimos asociatividad, que la diferencia entre un mapeo directo y un asociativo puro, perdón, un mapeo directo y un asociativo por conjunto de 2 vías es notorio. O sea, fíjense que la franja celeste, oscura, es la más grande, digamos, de todas las franjas. Entonces conviene, digamos, hacer un asociativo por conjunto de 2 vías y no un calle de mapeo directo por una cuestión de que siempre es bueno achicar ese 2% por ahí que son de tasa de fallo. ¿Se entiende un poco el gráfico? Y importante, en este gráfico no están puestos los fallos inevitables. Y en general, fíjense que ¿por qué no están puestos los fallos inevitables? Porque existen siempre, pero tienen por suerte un porcentaje muy bajo que directamente ni se aprecia en el gráfico. O sea, sí están, pero están pegaditos al eje, al 0%, entonces en realidad ni se los nota. Porque siempre existen, pero por suerte su influencia es poca. Sobre todo en calle grande y sobre todo con programas más grandes, programas reales. Entonces, algunas consideraciones para cerrar lo que son las per se. Primero, no es un modelo empírico, es un modelo empírico, digo, no teórico. No tratan de explicar un fallo en particular. O sea, jamás ustedes van a poder decir, este fallo que ocurrió acá, ¿de qué tipo es? O cómo lo soluciono a este fallo.
porque en general pueden caer en varios tipos, o sea, según cómo sea, puede ser un fallo inevitable, o puede ser por capacidad, o puede ser por conflicto, sino que lo que apuntan es a un comportamiento general. Si cambio la asociatividad, voy a intentar, si aumento la asociatividad, voy a disminuir los fallos. Si aumento el tamaño, voy a disminuir los fallos, ¿no? Y su objetivo es tratar de explicar no por qué ocurre un fallo, sino por qué un dato no está en el caché. Eso sí tratan de explicar. Y hay tres posibles respuestas. El dato no está porque nunca estuvo, es la primera vez que se lo necesita. Y de esa manera implica que es un fallo inevitable. Yo voy a buscar un bloque y ese bloque no está. Entonces la pregunta es ¿por qué no está? La pregunta es nunca traje este bloque de memoria, entonces el fallo lo clasificamos como inevitable. O si no, la pregunta puede ser el bloque ya estuvo en memoria. O sea, ya lo cargué alguna vez en el caché. Entonces significa que el fallo no es inevitable. Pero si ya estuvo y no está ahora, por eso tengo un fallo, entonces ¿por qué lo saqué? ¿Se entiende? Y ahí la respuesta puede ser, lo saqué porque hubo un conflicto. Vino alguien a ocupar el mismo lugar. Ah, muy bien, entonces pongo que el fallo es por conflicto. Y si no, la tercera opción es, el bloque ya estuvo en el caché, ahora no está, por eso tengo un fallo. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo saqué? Y lo saqué porque no había más lugar. O sea, realmente me hubiera gustado tenerlo, nadie hubo conflicto, pero simplemente no tenía lugar para almacenarlo, entonces tuve que sacarlo. A ese fallo lo clasifico como un fallo por capacidad. ¿Me siguen o ya se me durmieron? Eso es. Y este modelo de las 3C es el que me da un poco las conclusiones, que algunas ya les voy mencionando yo, pero en realidad se desprende de estas observaciones, de estas mediciones, que fueron hechas por varios estudios por mucha gente. Y la idea es que cuando incrementamos el tamaño del caché, disminuimos los fallos por capacidad, lo que me lleva a una reducción de la tasa de fallo. Quizás también podamos reducir los fallos por conflicto, pero aumentar el tamaño del caché me aumenta el tiempo de acierto, me aumenta el costo del caché y me aumenta el consumo de energía. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Si aumentamos la asociatividad, disminuimos el fallo por conflicto, pero también me incrementa el tiempo de acierto, también me incrementa el costo, también me incrementa el consumo de energía. Si aumentamos el tamaño del bloque, me disminuye los fallos inevitables, pero me aumenta la penalidad de fallos. Entonces, fíjense que la conclusión de estos temas que estamos viendo es que todos los accesos, digamos, casi todo el tratamiento de fallos y toda la manera de reducir lo que son los fallos, tiene siempre compromisos. O sea, si me mejora por un lado, me perjudica por otro. Si mejora ese otro, me perjudica por algún otro lado. Como dice Matienzo en el chat, hagamos lo que hagamos, siempre estará mal. En realidad no siempre, y no es esa la conclusión, por más que sea divertido, sino que nos plantea la necesidad de, bueno, ¿cómo vamos a saber realmente si estamos haciendo bien o no? ¿Cuál va a ser la métrica o cuál va a ser la manera en la que vamos a comparar para ver cuál es la mejor manera de diseñar un caché? Y para eso nos lleva a evaluar cómo impactan los cachés en la performance, que yo ya les mostré al principio del tema un ejemplo simple, y ahora vamos a ver no solamente el ejemplo más avanzado, sino no un ejemplo avanzado, sino vamos a ver realmente cómo se hace y cómo se calcula todo esto. La idea es que los cachés reemplazan a nuestras memorias ideales que vimos en todos los temas previos. O sea, recuerden, en el pipeline, que ya parece lejano,
teníamos las dos memorias para instrucciones, memoria para datos, que uno le ponía la dirección y después de cierto tiempo las memorias devolvían el dato sí o sí. Y ahora vamos a ver que no es tan así, por un lado, y influyen dos maneras los cachés cuando reemplazan esas memorias ideales. Primero, las memorias no son ideales en el sentido de que pueden fallar. O sea, puede ser que nosotros le pidamos un dato y la memoria diga, disculpa, ese dato no lo tengo. Tenés que esperar que yo lo traiga del nivel inferior de la jerarquía. Entonces, cuando ocurre un fallo en el caché, el procesador simplemente tiene que esperar. Y esperar implica agregar paradas, agregar burbujas, cosa que nosotros ya por suerte ya lo vimos. El agregar burbujas ya lo vimos con los riesgos del procesador en pipeline. Entonces, el modelo es el mismo. Simplemente tenemos un CPU ideal al cual se le agregan todas las burbujas o todas las paradas que necesite el procesador hasta que resuelva ese fallo. Entonces, lo bueno de haber visto cómo los fallos de pipeline modificaban la performance es que los fallos de la jerarquía de memoria introducen paradas que modifican el CPI de la misma manera. O sea, que a la larga es la ecuación genérica de CPI igual el CPI ideal más paradas. Antes era paradas por culpa de los riesgos, ahora es paradas por culpa de los fallos de caché. ¿Y cómo se calculan esas paradas por los fallos de caché? Con un producto de tres factores. Primero, una tasa de accesos a memoria por instrucción, que implica de cuántas veces accedo a memoria. Entonces, cuanto más accesos a memoria tenga, mayor será o mayor podría ser la penalidad o las paradas que tengan que agregar por culpa de los accesos a memoria. Luego, a los accesos a memoria hay que multiplicarlo por la tasa de fallos, que es cuántos fallos tengo por acceso a memoria. Entonces ahí vamos teniendo, el producto ya nos va dando los fallos por instrucción. Y después eso multiplicarlo por la penalidad en caso de cada fallo. Entonces ahí finalmente tengo cuántos ciclos pierdo por cada fallo de cada acceso a memoria. Entonces, los parámetros que me sirven para calcular las paradas en caso de que tenga un fallo y cómo agrega el CPI son la tasa de memoria de acceso por instrucción, o sea, la cantidad de accesos a memoria por instrucción, multiplicado por la cantidad de fallos por accesos, multiplicado por la cantidad de ciclos que pago por fallo. ¿Se entiende? Y acá ya vemos que hay un producto entre tasa de fallos y penalidad, que era algo que lo veníamos, en cierto modo, no intuyendo, pero se venía vislumbrando por ahí. Y ahora, la segunda manera en la que influyen los cachés en el reemplazo de memorias ideales es que es cuando tenemos un acierto. ¿Qué implica? Ustedes van ahora al caché, le piden un dato y el caché dice, sí, tengo un acierto. Y me devuelve el dato en el tiempo de acierto del caché. Ese tiempo de acierto ahora es el que hace que el pipeline trabaje normalmente, dado la frecuencia de, o sea, cuando tenemos un acierto, es más o menos el caso que teníamos anteriormente, de memoria ideal, y podíamos trabajar como trabajamos normalmente en el pipeline. Pero fíjense que ahora, en realidad, el detalle es que el tiempo de acierto de los cachés pasa a ser un camino crítico para el pipeline, ¿no? El tiempo de acierto de un caché puede ser el cuello de botella que me determine la duración de la etapa más larga. Ustedes recuerden que cuando veíamos las duraciones de las etapas de un pipeline, normalmente yo les decía, ojo, porque las
las etapas que más demoran son las etapas que acceden a memoria. La etapa de fetch y la etapa de acceso a memoria suelen ser las etapas más lentas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, fíjense ahora, les estoy diciendo, por un lado, por qué es esa suposición. Y además, fíjense que cuando ustedes quieran decir, bueno, pero para disminuir la tasa de fallos y tener menor paradas por fallos, lo que hago es aumentar el tamaño del caché y aumento la asociatividad. Reduzco un montón de tasa de fallos. Pero al aumentar la asociatividad y aumentar el tamaño del caché, aumenta el tiempo de ciclo. Y al aumentar el tiempo de acierto del caché, y al aumentar el tiempo de acierto del caché, capaz que no aumente el tiempo de ciclo del procesador. Y eso haga que todas las etapas demoren más. Y todas las instrucciones sean perjudicadas. Ojo el piojo con aumentar el tamaño del caché y con aumentar en general el tiempo de acierto del caché. ¿Entendieron todo esto último que acabo de decir? ¿Seguro que entendieron o me están contestando que sí, solamente para que siga adelante y están todos dormidos? Y tienen que poner Benjamín, no le voy a mentir, por van a estar. Tienen que tener mucho, o sea, el tiempo de acierto de un caché puede ser ya puede entrar dentro de lo que es el camino crítico en un pipeline, ¿no? Porque se puede constituir en un cuello de botella. Puede ser que cuando ustedes aumenten algún parámetro del caché con la idea de reducir tasa de fallos, por ejemplo, aumentando el tamaño o aumentando la asociatividad, esos valores, dijimos recién que, o esos criterios, aumentan también el tiempo de acierto. Y si aumentamos el tiempo de acierto, puede hacer que aumentemos, o sea, se convierta en un cuello de botella del pipeline y aumentemos el tiempo de ciclo del procesador y que eso perjudique a todas las demás etapas del pipeline. Entonces, por un lado, vamos a disminuir la cantidad de paradas que insertamos, pero perjudicamos porque aumentamos el tiempo de ciclo. Entonces, de vuelta, si eso conviene o no conviene, va a haber que buscar alguna métrica ahí. Rosalba dice que le hago bullying a Matienzo. Bueno, voy a tratar de hacerle un poco menos de bullying a Matienzo. Mateo dice también hay una pregunta. Nosotros habíamos hecho un procesador con 2 memorias y uno con una memoria. Todo esto afectaría más al de una memoria. En realidad, habíamos hecho uno con una memoria, pero era un ejemplo que yo les mostraba de cómo se podía hacer. Y era algo que aplicaba más a micros con otros objetivos, que eran ya sea bajo costo o baja, no digo baja performance, como objetivo bajo consumo de energía. En general, todo esto que estamos hablando acá se utiliza para procesadores de más bien orientados a performance. Porque si vos querés un procesador de bajo costo y bajo consumo de energía, en general simplemente no le pones caché y te ahorras el caché. Yo les conté que era algo que consumía una gran área del procesador y era bastante caro y consumía un montón de energía, entonces directamente así, no le pongo caché. Entonces ustedes vieron un Cortex el año pasado, el Cortex no tenía caché y no anduvieron dando vueltas con estas historias. ¿No? Ustedes accedían a memoria y se acabó. Si la memoria era lenta, y bueno, es lenta. Hay que esperar qué vamos a hacer. No queda otro. Lo que hacían justo con el Cortex, porque un sistema de video ponían memoria embebida en el medio del controlador, y ponían poquita, ¿no? Pero no hay vuelta que darle, no ponen caché, ¿no? Entonces, los cachés van orientados a los procesadores de alta performance. Yo voy a algo que está en pipelining,
que lo hice mejor y que tiene una memoria que es muy lenta comparado con él. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos caché y empezamos a meternos en todos estos líos que les estoy contando ahora. De todas maneras, fíjate, no es mala la pregunta porque sirve para mezclar todo lo que veníamos viendo antes con lo que estamos viendo ahora. Así que en ese sentido está buena la pregunta, Mateo. Bueno, entonces, los cachés impactan de dos maneras en la performance del micro. Por un lado, los fallos agregan paradas y por otro lado, los aciertos pueden convertirse en camino crítico que hay que ver, evaluar de que no sean cuello de botella y no perjudiquen a todo el tiempo de ciclo del pipeline y me bajen la frecuencia del micro. ¿Cómo hacemos para evaluar? Necesitamos métricas. Hay una métrica nueva que se define para evaluar jerarquías de memoria que se llama en inglés AMAT, que es la sigla de tiempo medio de acceso a memoria. En inglés, en castellano te decía un TMAM, pero bueno, es mejor manejar la sigla en inglés que es Average Memory Access Time. ¿Cómo se calcula ese tiempo medio de acceso a memoria? Simplemente la suma de el tiempo de acierto por un lado y el producto de la tasa de fallos por la penalidad en caso de fallo. Y fíjense por qué ahora yo algunos términos ya les iba marcando en verde antes y algunos no, porque son los más importantes. Tasa de tiempo de acierto, tasa de fallos y penalidad en caso de fallo. Con esa fórmula podemos calcular el tiempo medio de acceso a memoria, pero sin embargo hay una métrica que es mejor que el tiempo medio de acceso a memoria. ¿Ustedes saben cuál? Bien, Gonzalo. Bien, Santiago, creo que en el fondo está el concepto de dando vueltas. La métrica es tiempo de ejecución del programa de usuario en el CPU, que es I por cantidad de instrucciones, por CPI promedio, por duración del tiempo de ciclo. Siempre es la mejor métrica para comparar la performance. El AMAT sirve para comparar distintas jerarquías de memoria entre sí, pero para ver realmente cómo influye, o finalmente cómo influye una determinada jerarquía en la ejecución de un programa, tenemos que ver el tiempo de ejecución de ese programa, I por CPI por T. De todas maneras, fíjense que la influencia en el CPI es tasa de acceso a memoria por tasa de fallo por penalidad. O sea que es bastante parecido a este producto, por lo menos este producto sigue estando. O sea, tengan en cuenta que sigue estando. Y el tiempo de hit acá está sumado al producto y en el otro no está puesto implícitamente, pero yo les digo, ojo, porque puede ser cuello de botella que influye en la duración del ciclo de T. O sea, está medio considerado en lo que es la duración del tiempo de ciclo. Entonces, dado esta métrica, tiempo de acierto más tasa de fallo por penalidad en caso de fallo, si queremos mejorar el tiempo medio de acceso a memoria, tenemos que tratar de influir en alguna de las tres variables principales. O reducimos el tiempo de acierto, o reducimos la tasa de fallo, o reducimos la penalidad por fallo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, no, Matías, pregunte, Matías, no.
Nunca se quede sin preguntar. Entonces, ahora vamos a las próximas, no sé, 20 diapositivas, por decir un número, tratan de maneras en las que podemos reducir esas tres variables para tratar de mejorar el tiempo medio de acceso a memoria de una jerarquía de memoria, de un caché. Entonces vamos con la primera. ¿Cómo podemos reducir el tiempo de acierto? No es fácil reducir el tiempo de acierto y es justamente la más difícil de todas las reducciones, ¿no? Porque, ¿cómo reducimos el tiempo de acierto? Bueno, reduzcamos el tamaño del caché con el principio de diseño, ¿se acuerdan de pequeño? Cuanto más pequeño es más rápido. Eso era un principio de diseño que habíamos visto ayer lejos y hace tiempo, pero sigue siendo válido. Pero ¿cuál es el problema? Un caché más chico, en general, lo vimos bastante con el modelo de las 3C y todo lo demás, no es bueno porque me aumenta la tasa de fallos. Bueno, entonces reduzcamos la asociatividad. Si reducimos la asociatividad, también reducimos el tiempo de acierto, pero también nos aumenta la tasa de fallo. Entonces, en general, reducir el tiempo de acierto es bastante complicado. Y acá tenemos un gráfico en el cual podemos ver lo que es el tiempo de acierto, que está graficado en el eje acá. Esto está en picosegundos, creo que tiene una R de más ahí, y lo vemos en función del tamaño del caché y también en función de la asociatividad, donde en cada línea vemos que es mapeo directo, asociativo por conjunto de 2 vías, asociativo por conjunto de 4 vías y asociativo por conjunto de 8 vías. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Este gráfico nos muestra dos cosas. Primero que, en general, para un mismo tamaño, para cualquier tamaño, a medida que aumentamos la asociatividad, aumenta el tiempo de acierto. Fíjense que a veces hay casos en los cuales al principio es casi imperceptible la diferencia. O sea, de aumento del tiempo de acierto de mapeo directo 2 vías, casi que no se nota. De 2 vías a 4 vías hay un escaloncito tan chiquitito que no se nota. Y recién se le nota con 8 vías, en el caso de este tamaño. Acá un poquito más. Acá hay un caso curiosísimo en el cual el mapeo directo demora más. Esa será la excepción a la regla. Acá también es casi imperceptible, acá sí se nota más y acá se nota un poco más. Entonces, pero en general vemos que a medida que aumentamos la asociatividad para un mismo tamaño, aumenta el tiempo de acierto. Y después, si comparamos las barritas del mismo color en distintos tamaños, por ejemplo la negra, vemos que a medida que aumentamos el tamaño del caché, va aumentando el tiempo de acierto. Es curioso para la, la mayor asociatividad. Fíjense que acá tenemos un tiempo de acierto bastante alto, que baja y después vuelve a subir. Evidentemente acá, ¿por qué tiene tan alta? Porque en estas pruebas este caché es asociativo puro. Era el más costoso de todos, el más lento de todos. Pero fíjense, la segunda sigue el patrón de aumentar acá un poquito, aumentar acá un poquito, aumentar acá un poquito y aumentar acá un poquito. ¿Se entiende el gráfico? Entonces, ustedes, si tenemos un objetivo y decimos, bueno, queremos un tiempo de acierto de tantos picosegundos, tenemos que venir y buscar acá, dado el tiempo que nosotros queremos, cuál es el caché que nos podríamos permitir que esté por debajo de ese tiempo. Y dentro de lo que sería digamos, un presupuesto de tiempo de acceso, tratar de obtener el mayor tamaño y la mayor asociatividad posible, porque eso nos va a ayudar a reducir la tasa de fallos. ¿Preguntas?
Entonces, si no hay preguntas, pasemos a lo que es técnicas para reducción de la tasa de fallos. Son 6. Veamos algunas, aunque sea antes del recreo. ¿Cómo hacemos para reducir la tasa de fallos? Algunas ya las vimos, inclusive las primeras. Primera técnica para reducir la tasa de fallos, aumentar el tamaño del bloque. Si aumentamos el tamaño del bloque, aprovechamos la calidad espacial. Pero ya vimos también que puede disminuir la localidad temporal en caso de si nos quedamos con muy pocos bloques. Entonces lo que conviene es tener un caché más grande o no quedarnos con pocos bloques para no disminuir la localidad temporal. Y ojo, porque esta técnica ya dijimos que aumenta también la penalidad, o sea, me reduce la tasa de fallo, pero me aumenta la penalidad y lo que a mí me importa, ya sea para el CPI o para el tiempo medio de acceso a memoria, es el producto de ambas. Entonces, lo importante es que el producto sea menor. La segunda técnica para reducir la tasa de fallos también la vimos, aumentar la asociatividad, y de esa manera de aumentar la asociatividad reducimos los fallos por conflicto, pero no aumenta el tiempo de acierto y no aumenta el costo. Acá tenemos otra gráfica que muestra las tasas de fallos en función de asociatividad graficada. Las líneas muestran distintos tamaños del caché. Entonces vamos a ver que para un determinado tamaño, si yo aumento la asociatividad, me disminuye la tasa de fallos. Y fíjense que eso se cumple para casi todos los tamaños, excepto ya cuando son muy grandes los cachés, que ya prácticamente la tasa de fallos es igual. Ese gráfico se entiende. Es otra manera de mostrar empíricamente lo que venimos explicando en la teoría. La tercera técnica de reducción de fallos, también la vimos, tiene que ver con la tercera C, aumentemos el tamaño. Si aumentamos el tamaño del caché, reducimos la tasa de fallo, pero aumenta el tiempo de acierto, aumenta el costo y aumenta el consumo de energía. Veamos algunas. A ver, hay una pregunta ahí de Atilio. Bien, significa que no se durmió Atilio, buenísimo. ¿Cuál es el número máximo de asociatividad antes del asociativo puro? Depende de la cantidad de entradas, depende del tamaño del caché y la cantidad de bloques. Depende de el tamaño del caché y depende del tamaño del bloque. Con el tamaño del caché y el tamaño del bloque, vamos a ver cuántos bloques tenés. Repito lo que dije. Ustedes tienen un caché de un determinado tamaño y ustedes tienen un bloque de un determinado tamaño. Supongamos un caché de 4 kilobytes con bloques de 32 bytes. Con eso, ustedes sacan cuántos bloques tienen. ¿Estamos? Y de ahí, con la cantidad de bloques, vas a ver cuánta asociatividad te conviene o cuánta asociatividad podrías tener. Si vos tenés esos bloques con mapeo directo, vas a necesitar todos los bloques, digamos, como habíamos puesto nosotros en la estructura lineal. Si aumentas la asociatividad, vas a tener esos bloques divididos en dos conjuntos y vas a tener menor cantidad de conjuntos. Si aumentas de vuelta la asociatividad a 4 vías, vas a tener 4 bloques por conjunto y vas a tener menor cantidad de conjuntos. Entonces, a partir de ahí, vas a ir viendo en algún momento dado esa cantidad de conjuntos se te va a hacer chica y vas a tener muchos conflictos. Entonces, ¿cuánto es el número máximo de asociatividad? Y cuando esa cantidad de conjuntos se te reduzca a 1 y ahí se te hace asociativo puro. Entonces pregunta Tilio, ¿sería disparatado tener un caché de 128 días? La respuesta es depende. Acá si no te queda otra vez tenés que probarlo y fijarte cuánto te reduce la tasa de fallos, cuánto te aumenta el costo, vale la pena o no vale la pena, es ejecutar tu programa y fíjate si vale la pena o no.
Yo después te voy a dar ejemplos de procesadores reales, cuánto es la asociatividad que tiene. Gonzalo me pregunta también en el chat si el simulador solo puede simular hasta 8 vías. El simulador tiene un límite, porque es un simulador, o sea, tiene un límite que no me acuerdo exactamente hasta dónde es. Quizás sea más de 8 días, pero seguro tiene un límite. Y ustedes pueden empezar a jugar y ver si cerca de ese límite te cambia algo o no, digamos. Si vale la pena llegar hasta ese límite. O sea, por ejemplo, prueben una traza alguna y pongan con claro, de ahí dice Atilio, por ejemplo, dice que si le aumentas la asociatividad, te lo simula, pero no te lo muestra. Bueno, está bien ahí, pero igual debe tener en algún lado otro límite. Pero empiecen a probar con esas cosas y dicen, bueno, a partir de, qué sé yo, tantas vías ya no me cambia la tasa de fallos. Entonces, no me aumenta. Significa que a partir de ahí ya aumentar la asociatividad no tiene sentido. ¿Se entiende, Atilio? ¿Alguna otra pregunta? Lo que había preguntado Gonzalo, que el simulador simula 8 vías, creo que ahí va lo que dice Atilio de que el simulador tiene creo que dos tipos de funcionamiento. Hay una cosa que es más visual, que te muestra menos cosas, y si no querés que te las muestre, podés hacer más simulaciones, pero ya te da los resultados directamente, porque no le entra en la pantalla. Bueno, ¿quieren que veamos algunas técnicas más de reducción de tasa de fallo o hacemos un recreo? Son las 9 puntos. ¿Cómo van los cafés, las piernas? Uf, 2-1, 3-1, Matienzo, estás perdiendo. No, son cortitas, son cortitas. Veamos las tres técnicas. Pobre Matienzo. Después soy yo el que dice la Google. Vemos bonita por lo menos. ¿Cómo podemos reducirla? O dos, creo, las que vienen juntas. Hay una que viene que se llama prebúsqueda por hardware, que tiene que ver hardware prefetching. ¿Qué es hardware prefetching? La idea es que cuando tenemos un fallo, en vez de ir a buscar el bloque eh, que nos hace falta, o sea, vamos a buscar un dato, ese dato no está, entonces tenemos un fallo. Perfecto, vamos a buscar el dato en nivel inferior o en memoria. La idea es, che, en vez de tener un bloque, traigamos dos bloques. Es parecido a lo de aumentar el tamaño del bloque. En vez de tener uno, traigamos dos. Bueno, pero vamos a ubicar dos bloques en la calle, no nos podemos poner porque vamos a tener conflictos, pero lo dejemos más a mano. O sea, en vez de traer, o sea, traemos el bloque que queremos, lo ubicamos en el caché, pero ya que está, traigamos otro segundo bloque y lo pongamos en un buffer de, lo tengamos acá por las dudas. O sea que si después necesitamos datos de ahí, ya no los vamos a buscar a memoria, tenemos un fallo, pero el fallo ya lo tenemos mucho más cerca, lo copiamos del buffer y pasa a ser como si fuese un acierto. ¿Se entiende? Entonces, si vuelve a ocurrir otro fallo, ya no solamente nos fijamos en el caché, sino que nos fijamos en el buffer. Si está en el buffer, lo copiamos directamente del caché y no pagamos penalidad. Esto asume que, por supuesto, la memoria tiene suficiente ancho de banda para que no me genere paradas adicionales. O sea, no es cuestión de, bueno, a la larga la penalidad por traer el fallo sea mucho más grande porque traigo dos bloques. No, la idea es que traemos un bloque y cuando tenemos tiempo libre en la memoria, porque la memoria no está haciendo nada, vamos trayendo datos por las dudas y los vamos poniendo en ese buffer. ¿Se entiende lo que es el prefetch por hardware? Pregunta Mateo, cuando se llena ese buffer, ¿qué pasa? No traes más datos. O sea, la idea es que, o sea, vas trayendo datos por las dudas. Si no los usás, bueno, los tirás.
trajiste y hiciste tareas al vicio, que no las necesitabas. Dice Rosaldo, ¿por qué no habría penalidad en el buffer? No es que no hay penalidad en el buffer, es que ya cuando vas a buscar un fallo, no buscas solamente en el caché, sino que buscas en el caché y en el buffer. O sea, si no lo encontrás en el caché, buscas en el buffer ese. Si lo encontrás en el buffer, como el buffer ya, digamos, está, por decirlo así, a la par del caché, junto con el caché, este, copiar datos de ese buffer del caché tiene una penalidad, es verdad, pero la penalidad ya pasa a ser casi ínfima. Poner que es una penalidad de un ciclo en vez de los 100 o 50 que tengas que pagar de acceder al nivel inferior. Entonces, tenerlo ya ahí a mano, hasta capaz que con un par de optimizaciones lo copias directamente y es mucho más fácil, porque el buffer ya es un registro, ya son registros que están dentro del micro. Es casi como tener bloques adicionales de caché por las dudas. Los cassettes ya los intercambiados, algunas técnicas para que sea más fácil. ¿Se entiende? El tiempo, pregunta a Santiago, ¿el tiempo del buffer es despreciable frente a los otros? Sí, un buffer un buffer es un registro. Entonces ya está, ya es ese RAM, ya está dentro del micro, ya lo manejamos de otra manera. Ya no es ir a la jerarquía, ya está todo dentro del micro. Fíjense que en realidad todos estos buffers que yo les cuento van a ser parte de la estructura del caché. O sea, nosotros vimos algunas estructuras anteriormente donde les contaba cómo se descomponían las direcciones, todo lo demás. Bueno, el caché va a tener la parte de etiquetas, va a tener los buffers, va a tener un montón de cosas más. Y todo va a ser, eso lo hace más complejo, más caro el caché y demás cosas que se agregan, además de lo que es el tamaño. ¿Alguna otra pregunta? Quedamos con el gusto ahora del recreo a Benjamín. Cortemos ahora, son las 9:05. Dejamos pendiente las dos técnicas de reducción de tasa de fallo y un montón de cosas más. Lo que sí, tratemos de arrancar 9:15 puntuales después del break. ¿Te parece? Nos vemos en 10 minutitos.
Bueno, ya estoy de vuelta yo. Vamos a volver a compartir la presentación. Estamos a un minutito. ¿Quiénes están faltando de que viene siendo? Enzo no vino hoy. Beatriz. Siempre están. Algún otro Santiago. Estamos como para retomar. ¿Están del otro lado? Sí, tenemos un Santiago, un Benjamín. Bueno, cronograma, la idea es que hoy terminamos con el tema 11, vamos a hacer lo posible. Estamos complicaditos, pero vamos a hacer lo posible. Y al final, después de tantas idas y vueltas, el lunes no tenemos clase. Vamos a tener un fin de semana largo en el cual no vamos a poder salir. Así que ideal para aprovechar y ponerse al día con todas las cosas pendientes que tengamos, hacer el laboratorio. Es importante que, bueno, eh, como decía, el miércoles tendremos clase. Vamos a empezar con el tema 12. Y ese mismo miércoles, ustedes ya saben que tienen práctica a las 13 como siempre, los cuales rinden el laboratorio 2. Todos me ponen carita triste en el chat. No sé si están tristes porque no me van a ver el lunes y me van a extrañar. Así es. Son por eso las caritas tristes. Por supuesto, dice Valentín. Gracias, Valentín. Es feriado. Anda a quejarte con el presidente Gonzalo. Sigamos viendo. Sí, por suerte existe Twitter. ¿Ya? ¿Por qué se va a querer morir Rosalba? Ah, porque va a extrañar mi voz. Tiene los videos. Lo puede escuchar a la voz en los videos. No, no me acuerdo, Nico. ¿Qué pasó, Nico? Bueno, no importa, no importa qué pasó. Sigamos, sigamos. Vamos con la quinta técnica para reducción de la tasa de fallo. Es parecida a la anterior, es tratar de hacer un prefetch también. Está mal puesto ahora todo prefetching. Y la idea es hacerlo, en vez de hacerlo por hardware, de manera automática, es hacerlo por software. ¿Cómo es un prefetching por software? La idea es agregar al ISA, al conjunto de serie de instrucciones, algunas instrucciones que sirvan para buscar datos en memoria. O sea, no instrucciones low que carguen datos, sino instrucciones que sirven para, che, anda este bloque de datos, anda trayéndolo y ponerlo en el caché. No en un registro del micro, sino dejarlos en el caché. Entonces la idea es que el compilador o el programador a veces se encarga de analizar la traza de memoria e inserta.
el compilador se pone, agrega instrucciones nuevas en el programa para hacer ese prefetch. O sea, en el medio del código, che, acá el tipo está por acceder a un vector, entonces antes de que lo acceda, le agrego una instrucción para que lo vaya cargando. Cosa de que cuando perdemos una instrucción, o sea, demora más tiempo, pero cuando llegue a la instrucción determinada, ya va a tener un acierto de memoria. Claro, el compilador tiene que trabajar horas extras. Entonces, de esa manera se aprovecha y se van cargando datos en el caché cuando no se esté accediendo a memoria. Tengan en cuenta que estas instrucciones son instrucciones, o sea, consumen ciclos como todas las demás instrucciones, ¿no? Entonces, hay que ver si realmente vale la pena agregarlas o no, y si es que las provee el set de instrucciones o no. Pero es una técnica que se la utiliza. Y ojo, también es interesante que se la usa bastante con la ejecución especulativa. O sea, a veces se cargan datos en el caché por las dudas, si se los va a usar o no, y se mantienen los cachés llenos, por decirlo así, mientras haya ancho de banda en memoria. La sexta y última técnica para reducir la tasa de fallos, en general no es una, sino que son un montón de técnicas que las voy a mencionar muy rápida, que son optimizaciones del compilador, que es que el pobre compilador, como dice Mateo, puede ayudar bastante para esto. Y como ya son técnicas de diseño de compiladores, se las cuento así nomás, pero la idea es que hay varios detalles y cosas que el compilador puede ayudar para reducir la tasa de fallos. Por ejemplo, reordenan instrucciones o datos para mejorar la localidad espacial, que ciertas instrucciones se carguen mejor, se ordenen mejor en memoria, y de esa manera aprovechamos localidad espacial. Por ejemplo, que justo dos instrucciones que sean importantes y se la use mucho estén en bloques distintos de caché, o un lazo, por ejemplo, que sea chiquitito, tratar de agregar instrucciones de manera que todo el lazo quede dentro de un bloque. De esa manera vamos a tener muchísimos aciertos, otros dos bloques en vez de tres, cosas así por el estilo. Otra cosa que suelen hacer los compiladores es unificar vectores, o sea, mezclar vectores, y de esa manera mejoran la localidad espacial. También pueden cambiar el orden de los lazos anidados, que se llama loop interchange. La idea es que a veces en vez de, cuando tienen lazos que tiran por I, lazos que tiran por J, capaz que en vez de tirar por I y por J, conviene tirar por J y por I, o cosas así por el estilo. Dar vuelta el orden de los lazos puede aprovechar el orden en el que los datos estén almacenados en memoria. Y a fin de cuentas, como iteran siempre por ambos, cambiando el orden, ustedes pueden mejorar la performance. Creo que de eso hay un ejercicio en el laboratorio. Por ejemplo, al recorrer matrices. Otras veces que hacen es fusionar lazos. Directamente es, también hay parecido al merging arrays, pero esto es con los lazos también. Los mezclan. Si dos lazos que iteran sobre las mismas variables, unificarlos en un solo lazo. Es bastante común que los programadores a veces hacen un lazo que itera sobre I, que hace una cosa, y después un poquito más adelante hacen otro lazo que itera sobre I, que hace otra cosa. Bueno, la idea es que los compiladores pueden unificar esos dos lazos y hacer las dos tareas en el mismo lazo, siempre y cuando sean independientes. Hay otra técnica que se llama blocking, que es dividir los datos para aprovechar la localidad espacial. Esto se usa mucho para matrices, para lo que es inteligencia artificial o con imágenes. En resumen, son un montón de pequeños trucos que tienen los compiladores. Todos ellos, el pobre compilador se le pasa también un poco de responsabilidad para ayudar a reducir la tasa de
fallos, porque es crítico. ¿Preguntas con las técnicas de reducción de la tasa de fallos? ¿Se entienden en general? ¿O se me durmieron? ¿O se me fueron? Vamos a ver ahora 5 técnicas, parece, para reducir la penalidad en caso de fallo, que es nuestra tercer variable importante. La primera técnica es la más obvia. Simplemente para reducir la penalidad, bueno, hagamos más rápido el nivel inferior. Que en vez de demorarme 50 ciclos, me demoro 40. Eso es mejorar la tecnología de la memoria principal. Y eso es algo que se hace. O sea, vamos teniendo, por ejemplo, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, etcétera, 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 cada vez que trabajan con mayor frecuencia las memorias. Y no solamente con mayor frecuencia, sino también mejorando el ancho de banda, o sea, haciendo más anchos los bases de transferencia. Entonces, ahora no solamente aumentan la frecuencia para traerlo más rápido, sino que aumentan el ancho para transferir más datos. Entonces van más datos más rápido. Y ese es el chiste de un montón de cuestiones tecnológicas y de marketing, de mucha plata atrás de esto también, para seguir mejorando las memorias principales. Pero sí es algo que se hace porque se necesita. ¿Estamos? Eso es constante, como dice, una mejora de investigación permanente. La segunda técnica de reducción de penalidad, también son un par de técnicas que tienen que ver con no esperar a que se cargue el bloque completo. O sea, estamos hablando de, normalmente los caches tienen bloques de múltiples bytes, porque vimos que era mejor para aprovechar el bloque espacial y reducir fallos inevitables. Pero el problema de los bloques grandes es que aumentan la penalidad, sobre todo cuando son muy grandes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir esa penalidad? La idea es no tengamos que esperar que se cargue el bloque entero, sino simplemente, cuando yo ya obtenga de algún modo la palabra que necesito, entonces ya decirle al profesor, che, ya tenés la palabra que necesitas, seguí trabajando y el resto del bloque se termina cargando en paralelo, en simultáneo. Entonces, una técnica que hace eso se llama Early Restart, o sea, un reinicio temprano. La idea es que se van cargando las palabras del bloque, o sea, todos los determinados datos que tenemos en un bloque, los vamos cargando, los vamos cargando, los vamos cargando, y cuando llega la palabra que el procesador necesita, se le avisa, la que vos necesitas ya está. Entonces, seguí trabajando con lo que querías, yo mientras continúo la carga en paralelo. ¿Se entiende la idea de Early Restart? Bueno, hay otra parecida, se llama Critical Word First, que la idea es que lo que se hace es, se trae primero de un bloque, supongamos que tenemos un bloque de 16 palabras, se trae primero la palabra que necesita el procesador, sea cual sea ese bloque. Se le avisa al procesador que ya está esa palabra y después terminamos así, se carga el resto del bloque en paralelo. Es una mejora sobre el libertad, pero es más difícil de implementar. La idea básica es la misma, siempre no esperar terminar de cargar las 16 palabras del bloque para recién avisar al procesador que ya puede seguir trabajando. Estas técnicas son muy útiles con bloques grandes. De hecho, el restart es muy utilizado en los caches de instrucciones. ¿Por qué? Porque el restart funciona mejor cuando los accesos son secuenciales. O sea, cuando viene uno y después lo que se busca es el siguiente, y después el siguiente, y después el siguiente. Y eso sucede mucho
con las instrucciones, que son todas secuenciales, excepto los saltos. Entonces, suele ser muy utilizada la técnica del restart en caches de instrucciones. Sin embargo, no siempre son positivos. ¿Por qué? Porque a veces pasa que si uno busca un dato, tiene un fallo, el dato no está, por eso tiene un fallo, va a traer el bloque. Tenemos alguna de estas técnicas, el restart o critical word first. Entonces, le avisamos al procesador que siga trabajando mientras en paralelo se sigue cargando el bloque. Pero si inmediatamente después el procesador tiene otra instrucción que busca otra palabra que resulta que es del mismo bloque, ¿tenemos un acierto o tenemos un fallo? Porque no le da, o sea, sin darle tiempo al caché que termine de cargar el bloque en paralelo. Si justo en ese interín tenemos un nuevo acceso, ¿qué hacemos? ¿Es un acierto o un fallo? Porque vamos a decir que es un acierto, porque el bloque está, pero en realidad no está, porque no lo hemos terminado de cargar, aguantando un segundito más, y entonces ya empezamos a percibir, bueno, la ventaja no era tan ventaja, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? La tercera técnica de reducción de penalidad. El spoiler que hizo un poco Mateo ayer. La tercera técnica de reducción de penalidad se llama, en realidad, o el concepto que está por detrás, es de priorizar las lecturas sobre las escrituras. O sea, es darle más importancia a las lecturas que a las escrituras. Porque sucede que en un cache writeback ocurre un fallo y en general hay que reemplazar un bloque que ha sido modificado. Entonces lo normal es escribir el bloque modificado en memoria y luego traer el bloque nuevo solicitado. Sin embargo, eso se hace así para copiar el dato que tenemos y recién traemos el dato nuevo en el lugar que acabamos de generar. Pero en la práctica es mejor usar un buffer de escritura para decirle, che, yo está bien, tengo que copiarlo en memoria el bloque, pero lo paso a un buffer, que ese buffer se encargue de copiar en memoria cuando esté disponible la memoria, y mientras tanto yo ya voy trayendo el dato nuevo solicitado. ¿Por qué? ¿Por qué se busca traer primero y después hacer la escritura? Porque las lecturas suelen ser bloqueantes. O sea, las lecturas significa que yo voy a leer un dato porque el procesador o el programa está esperando ese dato. ¿Se entiende? Entonces, porque quiere hacer algo con él. Entonces lo necesita, entonces le demos prioridad a la lectura y que la escritura se haga cuando tenga tiempo. Total, ya en el caché ya está escrito, ¿se entiende? Entonces, eventualmente lo tenemos disponible. Entonces, de esa manera, el uso del buffer de escritura para el caché rollback tiene el objetivo de reducir la penalidad por fallos, que es lo que planteaba Mateo en el Discord ayer, pero el concepto de fondo que tiene detrás es el de priorizar las lecturas sobre las escrituras. Entonces, el procesador toma el control apenas recibe el nuevo bloque, no espera todo, no paga la penalidad doble, sino paga la penalidad común, y el buffer de escritura escribe el bloque modificado en memoria cuando la memoria esté disponible. Esto también puede ocurrir en un cache write-through, no es solamente algo exclusivo de write-back, ¿no? Pero siempre tiene sus salvedades, hay que ver cómo se lo hace. Puede ocurrir un riesgo de tipo RAW con alguna escritura que aún esté en el buffer. O sea, ustedes vayan a necesitar un dato que creen que está escrito, pero no está escrito, está en el buffer todavía. Es una dependencia y es un riesgo. Entonces siempre hay que revisar el buffer para ver si no contiene algún dato.
ya se empieza a complicar todo, ¿no? ¿Se entiende? Más o menos la tercera técnica de reducción de penalidad. La cuarta es la más común, la más usada, y la puse cuarta en medio a propósito. Tiene que ver con, bueno, si tenemos un nivel de caché y accedemos a memoria y pagamos la penalidad cuando accedemos a memoria, porque la memoria es lenta y queremos reducir la penalidad, bueno, lo más intuitivo es no accedamos a memoria, pongamos alguna otra memoria, otro caché entre mi caché y la memoria principal. Pongamos alguna memoria más rápida, ¿se entiende? Y de esa manera es como generamos los múltiples niveles de caché y le damos sentido real a la jerarquía de memorias. Bueno, sentido por un nivel de caché. Entonces es que tener múltiples niveles de caché es una manera de reducir la penalidad por fallos. ¿Por qué? Porque ahora, digamos, la penalidad de acceder a mi caché inicial va a ser el tiempo de acceso de segundo, que se supone va a ser más rápido que la memoria principal. Entonces, estos múltiples niveles consisten en lo que dije, colocar un caché, colocar o entre el caché y la memoria principal, un nuevo nivel de caché. Entonces ahora vamos a tener un caché que ahora le vamos a llamar de nivel 1 y un nuevo caché que le vamos a llamar de nivel 2. Entonces, el L2 lo podemos hacer más grande que L1 y lo podemos hacer más lento que L1. ¿Por qué? Porque al caché de nivel 2 va a ser un caché que solamente accedemos cuando haya un fallo en L1. ¿Se entiende? Entonces ya nosotros el L1 es el que accede al procesador. Entonces el caché de nivel 1 es el que va a estar, el que realmente va a estar dentro del pipeline, cuyo tiempo de ciclo es crítico. Entonces vamos a tener ahí bastante importante todo lo que dijimos anteriormente de que sea chico, que sea pequeño, para tener un tiempo de ciclo corto. Cuando fallemos en el nivel 1, vamos a buscar el L2. Y el L2 ya puede darse el lujo de ser un poco más grande y un poco más lento. Total, igual va a ser más rápido que la memoria. Y cómo se mezclan todas las cosas, el L2 atiende los fallos en el L1, la penalidad por fallos del caché nivel 1 pasa a ser el tiempo medio de acceso a memoria del caché de nivel 2. Y la penalidad del caché nivel 2 de vuelta es el acceso a memoria. Se pone un nivel intermedio. Y también, si tenemos dos niveles, decimos, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo y agregamos un tercer nivel de caché entre L2 y memoria? Y sí, a veces se hace. Entonces, la ecuación genérica es que la penalidad por fallos de un nivel es lo mismo que el tiempo medio de acceso a memoria del nivel siguiente. Entonces, la penalidad de un caché nivel 2, si hay un caché nivel 3, es el tiempo de acceso a memoria del caché nivel 3. ¿Se entiende? Ahora, algunas consideraciones sobre estos múltiples niveles. En general, en el último nivel de caché, sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, el último que se tenga, siempre se prioriza en ese nivel tener una muy baja tasa de fallo. O sea, la idea es que el último, si tenemos dos niveles, el caché nivel 2 tiene que tener una muy baja tasa de fallo. ¿Cuál es el razonamiento de esto? Evitar acceder a la memoria principal. Tratar de no ir a la memoria principal.
o ir a memoria principal la menor cantidad de veces posible. ¿No? Y por el mismo motivo, el último nivel de caché, que se suele llamar LLC, que es el Last Level of Cache, suele ser porque los cache write back son los que acceden menos a memoria principal. Entonces, siempre, sea todos los niveles que tenga la jerarquía, el último es el que tiene que estar muy enfocado en tener una muy baja tasa de fallo. Al contrario, el primer nivel, caché de 1, la prioridad es tener que el tiempo de acierto sea mínimo. ¿Cuál es el razonamiento detrás de eso? Que influye en la duración de las etapas del pipeline. Fíjense cómo distintos cachés de la misma jerarquía tienen distintos criterios de diseño. Y la idea es que, en general, la jerarquía funcione bien completa. Y por ese motivo también suele haber cachés de L1 separados para datos e instrucciones. Cuando ya un caché de nivel 2 ya suele ser unificado, tanto para datos como para instrucciones. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Hay una pregunta de Mateo que dice, ¿hay un punto en el que tener demasiados cachés se vuelva contraproducente? No sé si contraproducente, pero el tener demasiados cachés lo que te aumenta es el costo y el consumo de energía. En general no te va a aumentar la performance. O sea, siempre te van a aumentar la performance. Y eso nunca va a ser contraproducente. ¿Se entiende? Lo que vos vas a tener problemas con los cachés por otro lado, no por problemas de performance. Siempre un agregado de un nivel de caché es muy probable que te ayude en performance, pero te incrementa el costo, te incrementa el área, te incrementa el consumo de energía. Pregunta Gonzalo, ¿solo el caché nivel 1 influye en la duración de las etapas del pipeline? Sí, solo el caché nivel 1 porque es el que está inmediatamente accede el procesador. Los demás, lo que van a influir, van a ser que eventualmente van a influir en las paradas, en la penalidad que se paga eh, en caso de fallo, y eso va a influir en la cantidad de burbujas que tengas que agregar en el CPI del pipeline. Pero en la duración de las etapas solamente el nivel 1. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos con la última técnica de reducción de penalidad por fallos, que tiene que ver con lo que se conoce que hasta ahora todos los cachés que vimos son bloqueantes. ¿Qué significa bloqueantes? Que cuando el dato no está, tenemos que parar el procesador hasta que se resuelve el fallo. A veces parábamos más, parábamos menos, pero parábamos hasta que se resuelve el fallo. Hay otros cachés que se llaman no bloqueantes, cuya, eh, cuya característica es que cuando tienen un acceso a memoria, van a buscar un dato, ese dato no está en el caché, entonces tenemos un fallo. Y decimos, uy, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a buscar y traerlo de la jerarquía de memorias. En realidad el caché dice, haga una cosa, vos quedate tranquilo. Yo lo voy a buscar y lo traigo de la jerarquía. Pero en el interín, ¿necesitas algún otro dato? Porque capaz que te puedo dar otro dato. Entonces la idea es que el caché sigue permitiendo acceso a otras instrucciones, aun cuando tiene un fallo pendiente y que lo está resolviendo. Como que hace trabajo en paralelo el mismo caché. ¿Se entiende? Mientras resuelve un fallo, trata de decirme, pedime otro dato y me fijo si lo tengo. Si lo tengo, te lo doy.
sea, te provee un acceso a memoria aun cuando tengo un acceso pendiente. ¿Sí? Eso se llama que trabajan, son caches no bloqueantes que trabajan con acierto bajo fallo. Pueden proveer un acierto a pesar de que, o sea, pueden seguir dando datos a pesar de que tengan un fallo que lo estén procesando. Ese procesamiento es en paralelo con el acceso del caché. Entonces, en ese caso, la penalidad solamente es el tiempo que el procesador efectivamente esté detenido esperando datos. Que quizás si tiene suerte o con alguna secuencia específica de instrucciones, capaz que te paga penalidad. ¿Entiendes? Porque puede seguir el caché brindando aciertos, o sea, brindándole datos, si es que los tiene, mientras resuelve un fallo. Entonces, capaz que al no ser bloqueante, capaz que termine sin pagar penalidad si tiene mucha suerte. Ahora, eso requiere que el cache tenga por lo menos dos puertos de acceso para que se puedan hacer dos accesos de manera simultánea. Uno que quede pendiente y otro que sea el nuevo que se vaya a procesar. Y esto se usa muchísimo en caches de datos que tienen procesadores que tienen ejecución fuera de orden, porque justamente trata de buscar accesos de otras instrucciones. Entonces, la idea es, a ver, yo acá tengo un acceso en memoria, no lo puedo proveer a este porque tengo un fallo. Bueno, entonces, a ver, ¿qué otra instrucción necesita algo? Busquemos otras instrucciones. Ah, bueno, pero están fuera de orden, no importa. Las seguimos tratando de ejecutar si se puede. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Ahora, si teníamos el cache no bloqueante que podía proveer un acierto bajo un fallo, eso implicaba agregar dos puertos de acceso. ¿Por qué no agregamos otro puerto de acceso más? Y hacemos que en vez de ser acierto bajo fallo, vamos a tener un acierto bajo dos fallos. O sea, ya que si voy, pido un dato y no está, uy, pido otro, tampoco está. Y bueno, esperamos, y bueno, capaz que en una de esas puedo pedir otro y hacemos que tenga dos fallos esperando y tratar de ver un tercer acceso. Capaz que sí, eso es agregar más puertos de acceso al caché. Y eso ya es tener, se llama como acierto bajo múltiples fallos o directamente fallo bajo fallo. O sea, que es, a pesar de que hay un fallo, igual el tipo puede tener otro fallo y seguir trabajando. Todas técnicas que apuntan a reducir la penalidad para tratar de no ir a memoria principal y tratar de no pagar la penalidad de la memoria principal, que es para el procesador lentísimo. Ahora, imagínense lo que es hacer un diagrama de un caché que tenga early restart, que tenga varios niveles, que tenga write back, que sea no bloqueante, con acierto bajo múltiples fallos. Es un dibujo que es imposible de meter en una diapositiva, que es muy complejo, muy caro, y por eso es que hace que sean tan que un caché de un micro requiera tanta área, ¿no? Son bastante complejos los cachés, a pesar de que sean del tamaño que sea, son bastante difíciles. Y todo en busca de reducir la penalidad para tratar de tener mejor performance y mejor tiempo medio de acceso. ¿Preguntas? ¿Tienen una ensalada en la cabeza? Sí, dice Valentina, bien. Tiempo para procesar. Yo tengo unos 8, 9 minutitos más. Me quedan ejemplos. ¿Quieren que los veamos ahora o quieren que los cortemos y los terminamos en la próxima clase? Total, son solo ejemplos. Ejemplos y el resumen final. ¿Bien? Sigamos con un par de ejemplos.
Esto es cómo es la jerarquía de memoria de algunos procesadores reales. Esto de un Cortex A76 es el mismo micro ejemplo que veníamos viendo en temas anteriores. Y ahora les muestro un poco cómo es la jerarquía. ¿Se acuerdan que les había contado cuántas etapas tiene el pipeline? ¿Cuántas instrucciones puede ejecutar fuera de orden? Cosas así por el estilo. Bueno, ahora les muestro también cómo es la jerarquía de memoria. Este procesador tiene caches de nivel 1 separados. Los dos de 64 kilobytes. Es un buen tamaño. Asociativos por conjunto de 4 vías y con bloques de 64 bytes. Si ustedes quieren después, hagan la descomposición de la dirección. Los dos son write back, a pesar de ser L1. Siempre usan LRU como política de reemplazo. Son no bloqueantes y soportan hasta 20 fallos simultáneos. Buen número. Después tienen un caché L2 que es unificado, o sea, tanto para datos como para instrucciones, que es de 512 kilobytes. Fíjense, la diferencia es 4 veces más grande, ¿no? No, 8 veces más grande. El caché nivel 2. Es asociativo por conjuntos de 8 vías, fíjense que es más asociativo. Y los bloques tienen el mismo tamaño. Y también son de tipo write-back, tienen todos write-back hasta acá. Este caché posee 4 unidades de prebúsqueda por hardware, o sea, puede cargar hasta varios bloques en simultáneo de prebúsqueda, o sea, para ir precargándolo al caché nivel 2. También es no bloqueante y soporta hasta 46 fallos simultáneos. Después tienen un caché nivel 3, fíjense, tienen 3 niveles de caché. El nivel 3 es 4 megas, o sea, es de vuelta 8 veces más grande que el caché nivel 2. Y es asociativo por conjunto de 16 vías. De vuelta vuelven a aumentar la asociatividad. ¿Por qué? Porque pueden, porque ya no hace falta que sean tan rápidos. Y este caché ya es compartido entre todos los núcleos. Y también es no bloqueante y soporta hasta 94 fallos de manera simultánea. ¿Ven cómo en un procesador real se van cumpliendo los criterios, se va cumpliendo más o menos algunas de las cosas que les vengo contando en toda la materia, todo el tema? El caché del nivel 1 son más chicos, los otros son más grandes, les va aumentando la asociatividad. Acá hacen que todos sean write-back, es la decisión de los diseñadores de ARM. Vamos a ver uno de Samsung. También tienen caché de nivel 1 separados. Fíjense, tienen el caché de instrucciones de 64 kilobytes, asociado por conjunto de 4 vías, con bloques más grandes. Pero fíjense que el tamaño y la asociatividad es la misma. El de datos es el mismo tamaño que el de instrucciones, pero el de datos es más asociativo, con bloques más chicos. Acá, por algún criterio, los de Samsung decidieron que esa configuración les daba un poco de mejor performance. También son no bloqueantes. En general tienen un hit time que demora 4 ciclos. El otro también así no estaba en el dispositivo. Lo cual, fíjense que es, a pesar de ser un caché de nivel L1, es lento comparado con el procesador. Tiene también un L2 de 512K, con hit time de 12 ciclos, más lento. Y tiene un L3 unificado de 4 MB, igual que el otro, compartido con un hit time de 37 ciclos. Fíjense cómo se van haciendo más lentos a medida que se van haciendo más grandes. Con eso ustedes pueden calcular penalidades, tiempos medios de acceso a memoria, etc. ¿Cómo son los procesadores de Intel? También tienen caches separados, son un poquito más chicos, 32 y 48K. Son asociativos por conjunto, estos son de 8 vías. También tienen 4 ciclos de tiempo de hit, 5 ciclos para el de datos, que es un poquito más grande.
Fíjense que también tiene un calle L2 de 512, 10 ciclos de tiempo de hit. Tiene un L3 de hasta 16 megas, un poco más grande, asociativo por conjunto de 16 días. Parece que no vale la pena tener más asociatividad que esa, por lo que preguntaba Tilio. 35 ciclos de tiempo de hit. Fíjense, este soporta hasta 128 fallos simultáneos, todos writeback, todos no bloqueantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fíjense que todas las jerarquías son más o menos parecidas. Tienen sus diferencias, pero son más o menos parecidas. Tenemos la de una AMD, igual, estos son un poquito más chiquitos los caché, de 22K, vale, parecido al Intel. Son asociativos por conjunto de 8 vías, 4 ciclos de hit time, el L2 de 512 que parece estándar, el L3 acá ponen de hasta 64 megas, pone los Ryzen en calle nivel 3, según la configuración, según la cantidad de núcleos que tengan, lo cual eso le da una ventaja competitiva a AMD. Como tienen múltiples núcleos, cada núcleo tiene un pedazo de calle, más o menos 40 ciclos de hit time, también es no bloqueante, también son write back. Y ahora, en general yo vengo diciendo que todos los hit time de los calle nivel 1 demoran 4 ciclos. No es un problema, o sea, en teoría el tiempo de acierto del L1 me serviría para determinar la cantidad, el tiempo de ciclo del procesador, es lo que yo les he dicho hace un ratito. Pero ahora les digo que en realidad el tiempo de ciclo del L1 es tan largo que lo hago en 4 ciclos. ¿Eso no es un problema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Opinan que ya no dan más y que quieren que cortemos aquí? Eh, es un problema, sí es un problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Por un lado, no lo pueden modificar mucho porque son los tiempos de acceso de la memoria y les conviene igual aumentar el tiempo de ciclo y hacer que el acceso del caché demore varios ciclos. Y tratan de que no se note, o sea, que no sea tan notoria esa diferencia de los 4 ciclos. O sea, no es que ponen 4 ciclos, ponen como 4 etapas para leer el caché. Lo que antes era el fetch, digamos, van a ser 4 etapas de fetch. ¿Se entiende? Que en realidad es lo que demora todo, digamos. Y tratan de ir iniciando un nuevo fetch en el interín con eso de que son no bloqueantes y buscando otra instrucción fuera de orden, tratan de ir buscando. A la larga todas van a demorar 4 ciclos, pero yo voy a poder iniciar un nuevo acceso en cada ciclo. Y de esa manera hacen pipelining el acceso a una etapa, y dividirla en varias partes. ¿Se acuerdan que hemos visto un pipeline de dividir una etapa en 4? Bueno, esa es la idea. O de dividir una etapa en 2. Dividen el fetch y dividen la etapa de memoria también. Por eso tienen muchas etapas, más con un tiempo de ciclo más corto. Y les quería contar dos ejemplitos más, pero yo ahora sí diría que cortemos acá. Nos quedan 2 ejemplos, la diapositiva del resumen, no pasa nada, y lo vemos la semana que viene. Pregunta Mateo en realidad en el chat, dice, hacen que la etapa más larga sea más corta, así en estado del régimen funciona mejor. Exactamente. Y pueden aumentar la frecuencia del micro. Y eso es el mismo concepto de super pipelining que yo les había contado en el tema anterior. Y si quieren vayan y repasen ahora ese tema, sabiendo que de las 14 etapas que tiene un procesador, bueno, son 4 para fetch, 4 para memoria y otras tantas, entonces ahí ya le va cerrando un poco más.
No, no pueden mejorar el nacimiento de los bebés, Santiago. Eso seguro. Además, eso sería paralelismo, no paralelismo. Si tenemos 9 madres, es paralelismo. Claro, como dice Mateo, ese 4T de demora en estado de régimen no sería un problema, suponiendo que vos puedas acceder al calle con otras instrucciones. Tenés que tener otras instrucciones para poder acceder, lo cual implica ejecución fuera de orden, y además que el calle sea no bloqueante y a pesar de que tenga un fallo o una cierta, pueda seguir, vos le podás seguir pidiendo datos al calle. Tiene que tener varios puertos para pedir datos. Con todas esas cosas, haces que los 4T los disimulás. Y en régimen todos te van a dar un T y todo funciona. Entonces, por eso es que muchos son fuera de orden, que se usa sí o sí, y se usa calles no bloqueantes y demás cosas. ¿Se entiende? Bueno, yo digo que cortemos aquí, ya son las 10, ya estamos pasados de tiempo, nos quedan 3 diapositivos, 4 diapositivos de este tema, las terminamos de ver el lunes, el miércoles, perdón, y, y empezamos el miércoles con el tema 12. Cualquier cosa, van a tener un fin de semana largo para repasar todo este tema, para hacer el laboratorio que va con la primera parte de este tema, y después vamos a ver el práctico 5, la segunda parte de este tema y el tema 12. No me queda más que desearles que tengan un lindo fin de semana, que se cuiden, queden en la casa, no les queda otra opción tampoco, así está la opción de hacerse rebelde, y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles de la semana que viene. Hasta luego chicos, les vaya bien.